pero hay que adaptarnos un poco a las circunstancias de estos tiempos y de verdad es un placer para mí poder compartir. Por si alguien no me conoce, soy Pablo Luna, soy médico veterinario, zootecnista de profesión y soy árbitro asistente FIFA, activo actualmente, amigo de años de Baruch y encantado con esta invitación. Les estoy muy agradecidos por esta invitación y para bueno, poder estar en contacto con todos ustedes vía Zoom. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Y bueno, señores, pues el día de hoy vamos a hablar, vamos a estar con el tema de intervenciones del árbitro asistente en el juego. Entonces, así que, pues, ¿están listos? ¿Estamos listos, Rogelio? Para poder iniciar con la ponencia. Adelante, Pablo, adelante, por favor. Pablo, tú me vas indicando, yo tengo Gracias. los videos, tú me vas diciendo, cuando quieras que ponga los videos, y bueno, aquí estoy pendiente, ¿sale? Todos tuyos, amigo. Buenísimo, ya. Estoy liberando el audio de este lado. Si quieres, ponemos el primer video, el video intro. Ok, perfecto, lo voy poniendo, permítame. Es un buen video para empezar Perfecto. esto. Déjame, voy compartiendo para que vayamos. Listo, yo creo que ya se puede ver. Lo vamos a... Listo, Pablo, adelante para que lo vayan viendo. No sé si yo me escucho bien. Ya me vine a aislar un poco para aislar un poco el ruido, Baruch. No sé si me puedes confirmar que me escuche. Yo te escucho muy bien. ¿Sí? ¿Sí te escucho bien? Rogelio, ¿me escuchan todo bien? Sí. ¿Alguien escucha Sí, por te ahí? escucha claro, nada más el video no sabemos si tiene Ajá, sonido. no tienen sonido No, los videos, ¿verdad? el sonido no tiene sonido. En realidad era un video que yo quería poner como introducción para todos ustedes, porque refleja un poco las circunstancias que cualquier árbitro asistente o árbitro central se enfrenta durante el partido, a situaciones que probablemente puedan estar en control o fuera de control de sí. Y también era como un poco a manera de introducción para, hacer la primera pregunta. ¿Me puedes poner poner el- ¿Me escuchas, Pablo? ¿Me escuchas? Bueno. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchas, Pablo? Sí. Ya, sí, apenas como que se está yendo, por eso te digo que me vine a aislar un poco de ruidos y así. Te decía que si tenemos el panel de participantes, Sí. y si no lo puedes poner. Aquí los tenemos. ¿Lo puedes proyectar, Rogelio, por favor? ¿O si no compartimos la...? Si no se pueden, lo saltamos, no importa. Ahí está. Bueno, la idea de poner el panel es también tener un poco de contacto con ustedes. Voy a iluminar un poco esto.
Ahí me voy a ver mejor, claro. La idea de poner el panel es poder conocerlos también y poder tener un poco de lección para que esto sea un poco más interactivo. Pero, bueno, la introducción de este video es precisamente lo que les comentaba hace un momento, saber un poco diferenciar o estar en el entendido de todo lo que nos encontramos enfrente en cuanto a problemática, gestión, dirección y principalmente gestión de un juego. El título de la charla es la intervención del árbitro asistente durante el juego, y quería el panel porque para mí es importante iniciar con una pregunta. Debemos de diferenciar cuándo intervenir y cuándo no. Entonces, hay unas constantes durante todo el juego donde es obligación prácticamente o responsabilidad, como lo queramos ver, del árbitro asistente intervenir. Y pedía Israel. el panel, ¿me escuchó? Sí, perfecto. Perdón, Israel, ¿me podrás guiar para poder compartir el panel de control? Porque no sé cómo es. En tu pantalla como administrador, ¿Sí? tienes un panel ahí de participantes. Sí, lo veo. Y entonces, esa pantalla ponla para compartir y ahí se va a ver. Yo también ya me salí. Ya. Mira, por ejemplo, tenemos fotos. No sé si yo ya estoy de manera manual aquí viéndolo, y vamos a ver. Es que hay muchos que no tienen sus fotos, pero hay otros que sí. Miriam Fernanda Guzmán, ¿me escuchas? Ok. Miriam, te estoy viendo. Sí, profe, buenas tardes. Hola, buenas Sí, tardes. Necesito que todos me ayuden, pero bueno, la pregunta es, ¿dónde nosotros como asistentes estamos intrínsecamente obligados y es nuestra responsabilidad intervenir? Durante el juego. Dime una. Ya se nos fue Miriam. José Daniel, dale, José Daniel. Fuera de juego. Ya está, fuera de juego. Otra, rapidísimo, Max Osorio, te veo por ahí. Dime una. Para un cambio. Ok, somos compartícipes, perfecto. Sergio Robles, tienes que activar tu micrófono. Nada más dale ahí, abrir tu micrófono y luego lo cierras y listo. Listo. ¿Alguna falta fuerte cerca del área del asistente? Ok, en esa no estamos completamente, no es una responsabilidad al 100%, pero sí debemos de intervenir. Vámonos más rápido. Entonces, escuché fueras de juego, por supuesto que sí. Los saques de banda somos nosotros responsables casi en un 100% de los saques de banda. De igual forma en los tiros de esquina de nuestro lado. Pero la esencia de todo esto siempre es, voy a estar regresando, me regresé acá. La esencia de todo esto siempre es el trabajo en equipo. Entonces, se cayó esta cosa, ahí está. Entonces, siempre vamos a necesitar el colaborar con el árbitro central de manera activa todo el partido y en comunicación constante. ¿Qué sucede? Yo en el profesional, o como ustedes saben, en el profesional siempre tenemos una dedema. El uso de la dedema se está haciendo cada vez más común en el arbitraje amateur. Algunas veces he ido a ver partidos amateur, me doy tiempo para hacerlo, y ya veo que es muy común que todo mundo trate de tener una diadema de comunicación sencilla para la tripleta. Entonces, la forma en que nos comuniquemos con el árbitro central y la forma en que él se comunique es importante. Después profundizamos en ese tema. Cuando no se pueda tener esta herramienta, lo que tenemos que hacer primero es tener herramientas para poder intervenir durante el partido o poder tener una oportuna intervención durante los juegos. Esto es,
tenemos que hacer lecturas del juego, tenemos que hacer lecturas de la calificación de faltas que está llevando el árbitro central, pero también tenemos que hacer una lectura de si esta calificación de faltas nos está llevando por una buena conducción. También tenemos que hacer una lectura de la gestión que está llevando el árbitro, no solamente en cuanto a sanciones, sino en cuanto al trato que tiene el árbitro central con los jugadores y si esto nos está dando resultado a todos como equipo para llevar a buen término el partido. ¿Por qué digo esto? Porque las intervenciones que nosotros tengamos fuera de las intervenciones donde tenemos mayor responsabilidad, como el fuera de juego, algunos saques de banda, tiros de esquina, esto que mencioné al principio, el resto de las cosas, alguien mencionó, por ejemplo, las faltas que están cerca de nosotros, tienen que ir a tono con el tono o con el límite o con la calificación de faltas que el árbitro central está llevando para ese juego. En caso de no ser así, en caso de que nosotros veamos que el partido está muy alto o al revés, que el partido está completamente en un nivel bajo de faltas y el árbitro está sancionando demasiadas faltas y está rompiendo con la continuidad del partido, bueno, pues entonces ahí esos son los puntos de intervención que tenemos que atacar y a eso me refiero con la lectura del partido. Podemos poner, por ejemplo, el video. ¿Puedes correr uno de los videos, Baruch? Sí, Pablo, sí, voy. Sí. Justo, perfecto. Mi primer pregunta sería, esa falta, la falta que está ocurriendo en este momento, ¿podría ser una falta en la que nosotros podamos ser responsables de participar? Quien quiera participar, abra su micrófono o levante la mano. Aquí hay una opción en el Zoom donde podemos levantar la mano. Hola, también. José Gaspar. ¿Qué tal? Un ¿Qué gusto, tal, Gaspar? Pablo. Igualmente, Gaspar. Bueno, contestando tu pregunta, me parece que sí. Sí puede participar el árbitro en dos puntos. En primero, para marcar la falta y en segundo, para darle esa información al árbitro de que pueda haber una sanción disciplinaria. Entonces, en este caso se da y me parece que la información es lanzada por el asistente. Además de que es zona del árbitro asistente, me parece. Ok, y ahora la sanción técnica, perfecto, falta de la sanción disciplinaria para ti, ¿qué sería? Me parece que está bien la tarjeta amarilla. ¿La puedes repetir, Baruch, por favor? En la segunda repetición se va a ver. No es falta. Venga, a ver, eso me gusta. ¿Quién dijo eso? Nada más. Dinos quién dijo que no es falta para poder. Yo comenté, no aprecié. Pero dime tu nombre para buscarte. Soy Rogelio, estoy como Federación Mexicana, como Femex Cufi. Prendo mi cámara. No es falta. No es falta. Femex Cufi. No es falta. ¿Por qué no es falta, Rogelio? Ahí se ve claramente, mira. No lo toca. No hay falta. Ok, en un partido que está friccionado, donde hay un número de faltas alto. Mucha atención. ¿La marcarías? Sí. Es una forma de controlar el juego. Ok, buenísimo. Y si el árbitro está dándole continuidad a ese tipo de faltas, ¿la dejarías? Sí, porque el árbitro finalmente es el que controla el juego, hay que apoyarlo. Ok, bueno. La sanción disciplinaria
podría ser como un tema de alargar esta charla. En realidad, la naturaleza de la falta, es falta. Por la naturaleza de la falta, nosotros en slang arbitral decimos que es una orange por el punto de contacto, porque el punto de contacto es en una zona blanda, no hay disputa de balón, el balón está alejado de las posibilidades del defensor para poder disputar. Entonces, probablemente algún árbitro o algún asistente que pensó en roja pueda tener razón. La mayoría de nosotros quizá la podríamos encaminar en una orange baja, o sea, una amarilla, pero mi punto con esto es ese tipo de faltas que están en la zona del árbitro asistente son justamente las ventanas donde tenemos que intervenir para ayudar al control y la gestión de un juego. Eso es un tema importante, pero además tenemos que adecuarnos a la conducción y a la gestión que está dando el árbitro. Si este tipo de faltas las pasamos por alto, el control y la gestión no van a servir absolutamente para nada, y si solamente somos observadores desde la banda, no estamos contribuyendo en absolutamente nada. Eh, hay otro video por ahí, Baruch, no sé si lo puedas pasar. Listo. Por aquí tengo la pantalla cerquita a Carlos Cos. A ver, dame tu opinión sobre esta jugada, Carlos. Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues mira, yo veo que el portero se avienta en una segunda oportunidad, totalmente porque viene un disparo, y independientemente de que ahí cayó el jugador parece que es de Rayados, la jugadora o jugador. Sí, es por la portería de Rayadas. Sí, no veo falta alguna del portero, y me parece que no, vamos, es accidental totalmente, es como dicen, buenísimo. muy futbolero. Tu análisis del video está perfecto. Y ahora, ¿qué crees que corresponde hacer a un árbitro asistente en este tipo de jugadas? Porque ahora estamos hablando de situaciones muy específicas durante el partido, pero cada una tiene un procedimiento o un protocolo a seguir, ¿no? Si tendrías que informar al árbitro, es decir, futbolera, cayó encima accidentalmente sin más, no sé si eso sería lo conducente, pero Okay. hacerle saber, porque finalmente la jugadora se duele, se dice que hay algo por ahí, pero uno tendría que hacerle saber al árbitro a través del chícharo, ¿no? Del micrófono. Ok. Sergio Robles, ¿qué piensas? Bueno, antes que nada, yo creo que la posición del árbitro tiene que estar un poco más cerca de la jugada para que inmediatamente él, antes del asistente, pida la intervención de las asistencias, ya que es una jugada accidental donde ambas chocan. Entonces, yo creo que así es el procedimiento, de que más cercana del árbitro central, inmediatamente a ver la situación de juego, a pedir la asistencia para que ingresen y atiendan a las jugadoras. Ok, pero el tema de la asistencia corresponde ya al árbitro, ¿no? Nos estamos saltando como 3 procedimientos. Sí. Ahí va, más o menos, ahí va la explicación un poco de la jugada. Okay. La idea de este tipo de jugadas, y traje a colación este video, porque justo está en el límite donde incluso yo creo que sí está un poco en la zona ciega, ¿no? Donde ambos, donde se queda en el limbo entre el árbitro asistente y el árbitro central. ¿Qué sucede en una jugada? El análisis de la jugada, en esencia,
todos creo que la tenemos claro. Es una jugada futbolera, es una jugada donde es compleja porque en primera instancia hay una jugada donde la portera juega completamente el balón y después al brincar para tapar un disparo a portería, de manera secundaria cae sobre la jugadora de Pumas y se produce un contacto donde efectivamente se requieren asistencias. Sergio mencionaba la lejanía del árbitro y ese tipo de cosas, un buen asistente en el campo se da cuenta. Ese tipo de lecturas son las que tenemos que hacer antes de intervenir. ¿Dónde está el árbitro? ¿En qué posición del campo viene? Ok, pudo haber venido retrasado, pero tuvo una buena ventana para ver la jugada. Hizo un señalamiento donde él decide, independientemente de esta jugada, estoy hablando de procedimientos, hizo un señalamiento donde efectivamente él, con su expresión corporal y con toma de decisión, dice que no hay falta. Y aquí hay dos cosas. Una, nosotros también no vemos falta y vamos al entendido de este video donde es una jugada futbolera. El árbitro ya se encargará de pedir asistencias. Pero ¿qué sucede cuando esta jugada, por ejemplo, si terminara como en una situación de falta, que es sancionable con un tiro de penal, y sucede frente a nosotros y para nosotros es clara que es una jugada de penal? ¿Cuál es el siguiente procedimiento? ¿Alguien quiere acompañar mi comentario, darle seguimiento? A ver, es que hay fotos aquí, pero no sé si estén conectados o no. Alexis de la Rosa, ¿estás conectado? ¿Tienes una Sí, profe, foto? sí. Ya está. Abre tu video, Ok, no puedes oír. sí, listo. Ok. Bueno, ¿ya salió? Mi pregunta es, ¿qué procedería? ¿Cuál es el procedimiento a seguir si nosotros ya nos dimos cuenta que la ubicación del árbitro no es la ideal? Sin para nosotros es una falta flagrante de penal, de tiro penal, y el árbitro con alguna señalización dijo que no. ¿No? Asistir. No, se nos corta. ¿Por qué? Porque puede. No sé si lo estamos escuchando, Baruch. Yo creo que todos Pasar lo lo escuchamos. siguiente. A lo mejor hay algún. ¿Se corta, ¿Sí me verdad? escucha? No. Alexis, creo que tienes un poquito de problemas con el audio porque no te Sí, a ver, escuchamos vamos. bien. A ver, Alexis, Ok, ¿me escucha? ahí está ya, a ver. Ok, pues mencionaba que parte de nuestro trabajo como asistentes, su nombre lo dice asistir. En este caso, si por ejemplo el árbitro central tiene una mala posición, no sé, a lo mejor le está estorbando la visión jugador, ahí es cuando nos toca a nosotros intervenir. De esta manera, como tú comentabas, si es una falta fuerte y no la ve el árbitro central, nosotros podemos determinar, ya sea con el chícharo, ¿sabes qué? Está pasando esto, para mí es amarilla, tiro penal. Ah, ok, perfecto. Y de esa manera asistimos al central. O de tal manera pudiera ser que si es muy grave la falta, también decir, ¿sabes qué? Roja. También creo que en el llano, bueno, que la mayoría trabajamos ahí, nosotros trabajamos lo que es asistir luego dentro o fuera del área. ¿Para qué? Para que también el árbitro, a lo mejor como no tenemos a lo mejor un chícharo, un aparato de comunicación, retroceder del área grande, área penal, para ver si fue, por ejemplo, fuera del área o adelante, si es un tiro penal. Ok. Sí, en esencia es así. Vamos a comentar los posibles métodos de intervención de jugadas de área penal. Una, puede ser directamente, como Alexis mencionó, levantamos la bandera y corremos hasta el vértice penal. Pero, ¿qué sucede si el árbitro de manera flagrante hizo un señalamiento donde él no ve penal? Entonces, vamos a generar un conflicto dentro del terreno de juego porque no va a ser claro
si el árbitro nos va a hacer caso o no. Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que planear antes de un partido, si son partidos sobre todo importantes, llámese fútbol amateur o profesional, con comentarios que no van más de los 5 minutos, nos podemos poner de acuerdo y saber la manera de trabajar. Esa es una, directamente. Pero si el árbitro ya dijo que no era penal y nosotros vamos a levantar la bandera y nos vamos a correr para señalar un penal, puede haber un problema. Entonces, la otra opción es no levantar la bandera, pero correr hacia el vértice del área penal y quedarnos ahí, obviamente buscando el contacto visual con el árbitro. Cuando haya contacto visual con el árbitro, tendríamos entonces que, si no se ha dado cuenta que ya estamos en el vértice penal, y si es un penal flagrante, levantar la bandera y después hacer un señalamiento de amarilla o roja, ¿no? A la vieja usanza. Esas situaciones tenemos que ser muy claros porque de otra forma podríamos generar conflictos o podríamos generar conatos de bronca o reclamaciones, tarjetas amarillas y entonces, bueno, se nos haría un lío tremendo. Ahora, esos serían como los protocolos a seguir para poder sancionar un penal. Pero, ¿qué sucedería? José Luis Sánchez, ¿me escuchas? Valerio. Abre tu micrófono. Ahí abre. Púchale al botoncito del micrófono para que se abra. Profe, yo quiero aportar algo. A ver, venga, ¿quién es? Bueno, Miriam, Miriam, ¿qué pasó? usted mencionaba algo muy importante, la planeación. Yo creo que esa es la parte más importante dentro de un partido, porque muchas veces el central, a modo no la haya visto, pues ahora sí que es como que el de mayor autoridad, pero muchas veces, por ejemplo, acá en el amateur, los centrales delegan esa autoridad de que si la vio primero, pues lo va a avalar, pues. Pero pues yo considero esa parte importante, la planeación, profe. Sí, por supuesto. Y por eso, por temas de planeación, es que podríamos hacer sanciones que son primero más claras, sin conflictos arbitrales y que nos ayudarían al control del partido. Y mi siguiente pregunta, ya que estás ahí, Miriam, es ¿cómo planearías las dos líneas del área de penal? La línea que está paralela a nosotros y la línea que está paralela a la línea que está enfrente de nosotros, la línea que está de manera horizontal a nosotros. ¿Cómo la... Sí, ¿qué tipo de procedimientos utilizarías, por ejemplo, para el árbitro? Tu árbitro central es un contragolpe, la jugada se presenta justo en la línea de penal, la línea que está paralela a nosotros, no transversa, o sea, la línea que está frente al marco de la portería. ¿Cómo planearías esa jugada? Para decirle al árbitro si es dentro o fuera. Si fue una falta dentro, que automáticamente sería penal, yo correría hacia la línea de meta. Ok. Pero ¿Y si es fuera? O bueno, si la marco, alzaría la bandera y marcaría área medial. Ok. Hay dos opciones para poder seguir. Anselmo, hay dos opciones rapidísimo. Hay dos opciones para esa línea. Es que nos va el tiempo rapidísimo. Para esa línea, si es una falta donde el árbitro, desde una posición lejana, te voltea a ver, dándote completamente la responsabilidad de marcarla, y para ti es dentro, efectivamente, levanta la bandera. Si el árbitro intenta
seguir la jugada, tú lo volteas a ver y no está atento a lo que tú estás haciendo, lo recomendable es no levantar de inmediato la bandera, correr al vértice de esquina y en ese momento el árbitro al ver que corres hacia el vértice, tú le estás diciendo es penal, es dentro, y después podrías hacer el procedimiento de levantar la bandera y terminar de hacer el movimiento hacia el vértice del área penal. Anselmo, dime. Sí, profe. Mire, bueno, nosotros siempre lo dividimos en lo que es diciendo está la línea del área grande, hacia Ajá. donde estoy yo de bandera me toca a mí, y del otro Ok. lado es el árbitro central. Ok. Ahí lo queríamos, si yo veo que él marca ya el penalti, yo corro, pero ya avalándolo, esperar Ok. esos segunditos, esperando a que la verde que marque. En Ok. caso que es fuera, yo nomás levantaría la bandera y señalo hacia dónde va, nada más. O sea, que siendo fuera del área grande. Ujú. Ok, me parece que lo prudente sería, si es dentro, levantar la bandera inmediatamente. Si es fuera, Ajá. antes de levantar la bandera, puedes dar pasos laterales hacia medio campo. Ah, Porque lo importante ahí no es la falta. Lo importante ahí es determinar si es dentro o fuera. Entonces, sí, sí. para que sea muy clara la indicación de si es dentro o fuera, inmediatamente que se da la falta, yo recomendaría no levantar la bandera, sino hacer unos pasos laterales hacia medio campo, llegando casi hacia el semicírculo del área de penal, y en ese momento ya podrías levantar la bandera. Ahora, ojo, porque esos movimientos, lo único que están haciendo, y es motivo de planeación, como decía Miriam, es decirle al árbitro, para mí es fuera. Y el árbitro central decidiría, porque estamos hablando de un supuesto donde el árbitro viene en una posición lejana, donde nos está dando el 100% de responsabilidad, pero puede ser que esté en una posición cercana y, no, y esté aguantando unos segundos para tomar decisión de fuera o dentro. Entonces, la opinión de nosotros para el árbitro puede hacerlo inclinarse para un lado o para otro, pero no es necesario que nos haga caso, ¿eh? O sea, no en todas las decisiones que nosotros tomemos, el árbitro tendría que avalarnos, porque puede ser que para él desde un principio sea dentro y tome la decisión de consultarnos simplemente para estar seguro, y se voltea a vernos y nosotros decimos fuera, él en algún momento tendrá que tomar internamente una decisión de decir, bueno, yo me caso con la mía porque estoy seguro que es dentro, no importa que me haya recomendado mi asistente. Y entonces, si tú levantas la bandera o si corres hacia el vértice de inicio, eh, primero, si levantas la bandera inmediatamente, no le estás dando tu opinión de si es dentro o fuera. Y después, levantar la bandera de inicio, tampoco. Quedarías de una manera neutra, no le estás diciendo si es fuera o dentro. Y sobre esa línea lo importante es determinar eso, no la falta. Y la otra es, si corres directamente al área de esquina, pues le estás diciendo dentro, ¿no? Entonces, son diferentes procedimientos a seguir, pero de acuerdo a lo que se presente en cuanto a la toma de decisión o no toma de decisión, o consulta, en este caso, del árbitro central. La, la, ¿Alguien más quería hablar? Creo que no, ¿verdad? Eras desde inicio tú, ¿no, Anselmo? Sí, sí, profe. Y la otra es, se me oscureció otra vez. La otra es la línea que está transversa a nosotros, la línea que le queda de frente al árbitro central. Ya me fui, esta cosa está resbalando. La línea que está de frente a nosotros, en esa línea, el árbitro central es el que tiene la primera decisión o la toma de decisión más importante, porque para nosotros es muy complejo determinar si es dentro o fuera en esa línea, y esa toma de decisión principal, yo creo que en un 90%, 95% es del árbitro, y el otro 5% es simplemente si nos consulta si es dentro o fuera. Y de igual manera el procedimiento es el mismo. Hay que ponernos de acuerdo en la planeación
acerca de si es fuera, me corro unos metros de manera lateral hacia el semicírculo de área. Si es dentro, voy directamente hacia el tiro de esquina. Y en caso de que el árbitro tome la decisión de inicio, bueno, hacer el procedimiento completo de corrernos. Ahora, continuando con el tema de los penales, ahora soy yo el que quisiera saber la opinión de alguno ya durante el procedimiento del tiro de penal. ¿Hay alguno que lo haya planeado con algún árbitro de manera particular acerca de qué responsabilidades guarda quién? Por aquí vi a alguien. Arnulfo Matul, ¿nos puedes ayudar? Profe, buena tarde. Buena tarde. Ya Ya se en la cobró el ejecución, penal. Ajá, ya ajá, se cobró el ya penal, ya están todos colocados. ¿Qué sigue? la función del árbitro asistente es ver si el guardameta no se mueva del lugar, o sea, esté sobre Ok, la línea de meta y ok, que el balón pase al 100%. buenísimo. ¿Y hay algún procedimiento en especial que tú hagas o sí? ¿O simplemente esperas a que suceda una u otra cosa? Bueno, en lo profesional yo estuve muy pocos años, alrededor de 4 años a lo mejor. Los procesos eran diferentes, soy de Guatemala. Actualmente estoy fuera hace 7 años ya del profesional, estoy en la amateur. En la amateur casi no usamos asistentes, estamos solos. Prácticamente en ese entonces esperábamos a lo que sucediera. Si sucedía una u otra cosa, levantábamos bandera y ya indicábamos lo que había sucedido. Ahora no sé cómo está la situación. Ok, antes o ahora, lo ideal siempre ha sido un arbitraje preventivo. De repente, voy a darles así como tips o consejos. Son muchas cosas, en una hora no podríamos abarcarlas, pero la esencia de un punto nos puede llevar a otro y ayudar a solventarlo. El arbitraje preventivo siempre nos va a ayudar y siempre va a ser, siempre va a estar por encima de lo que nosotros podamos o no sancionar. Entonces, si todos ya están colocados para la ejecución del tiro penal, los dos equipos aceptaron, uno va a cobrar, el otro ya está fuera del área, el árbitro tiene que hacer una prevención ahí de invasión del área de penal. Nosotros debemos darnos el tiempo para recordarle al portero que por lo menos uno de los dos pies debe estar sobre la línea o en la línea en cuanto a espacio del marco de la portería. Recuerden que no es necesario que pise la línea, sino simplemente podría estar en el espacio de sobre la línea, ¿no? Y eso nos va a ayudar, ese tipo de arbitrajes, ese tipo de comentarios preventivos, nos va a ayudar cuando tengamos que sancionar algo. O sea, es como un aviso, es como decirle, a ver, ya sé que puede ser que sepas de qué se trata el tiro penal, en qué momento te voy a sancionar, en qué momento no, qué está permitido y qué no, pero mejor yo voy y te lo recuerdo porque va a ser una tarjeta de cambio para nosotros cuando tengamos que sancionar algo. En este caso, el adelantamiento del portero, ¿no? Que probablemente en el arbitraje amateur haya un poco de, no sé si desventajas o ventajas quizá, pero en no ser en no tener que aplicar una tolerancia cero y que además una imagen no desnude el punto exacto de ese adelantamiento, ¿no? En el arbitraje profesional generalmente hay una tolerancia cero, pero no creo que sea una manera práctica de aplicarlo en el arbitraje amateur, porque puede haber un rango de error en cuestión visual y en cuanto al movimiento exacto del portero. Entonces, puede ser que podamos ser un poco más permisibles, que no sea tan exagerado o que tenga que ser un adelantamiento burdo para que nosotros lo sancionemos.
Aún así, impera el arbitraje preventivo, nos ayuda muchísimo, está reconviniendo a los jugadores, en este caso al portero. Esta cosa se está resbalando a cada rato, para evitar conflictos después. Ahora, Profe, perdone que lo interrumpa. a ver quién habló. No, al contrario, está Mario bien. Matul nuevamente, perdón. Matul, dime. Sí, solo con la salvedad en cuestión del arbitraje preventivo en los campos en donde nosotros trabajamos, que es zona costera, generalmente mucho calor. Cuando uno trabaja el arbitraje preventivo, ellos no lo aceptan, o sea, empiezan y dicen, ala, ya sabemos, apúrate, o qué, pues ya chorreaste ahora sí el palo, pues, y todavía estás ahí y empiezan. ¿Cómo lidiar con eso, profe? ¿Cómo lidiar con que ya sancionamos, ya lo aceptaron, pero me voy a dar el tiempo necesario para el arbitraje preventivo y de pronto empieza otra vez el calor? ¿Qué hacer ahí, profe? Perdón. No, al contrario, está perfecto que toquemos esos puntos. Toda regla tiene una excepción. Entonces, y además todos aquí, todos los que estamos hoy, por ejemplo, tenemos un tipo de personalidad y un tipo de estilo arbitral. Si tu estilo arbitral no lo adaptas a situaciones y momentos, a situaciones y partidos, a situaciones y lugares, entonces si solamente arbitras de una forma, de manera rígida, los resultados no van a ser los esperados. Generalmente, justo creo que lo que mencionabas hace rato de los años que han pasado en el arbitraje, llámese fútbol amateur o profesional, lo que ha sucedido es que el entorno tiene una aceptación cada vez menor a las sanciones y a lo que nosotros estemos haciendo por controlar, por gestionar, por conducir un juego. Antes el arbitraje era sumamente rígido y era muy totalitario en cuanto a toma de decisiones. Y ahora la transformación del arbitraje nos ha llevado a los caminos de la gestión arbitral. Nosotros somos gestores durante un juego. Entonces, como gestores, tenemos que ser mucho más inteligentes y tener una capacidad de lectura de situación en lo general y en lo particular, aterrizándolo al momento de la ejecución de un tiro penal y de ser preventivos. Si fue un tiro penal o si fue una sanción muy rigorista, estoy leyendo contraataques, posicionamiento y visualización, Freddy Campos. Ahorita nos vamos con Freddy, a ver quién es Freddy Campos. Hay que sabernos adaptar, ya te vi, Freddy. Si fue una sanción sumamente clara, si fue un penal donde todo el mundo aceptó la sanción, donde el penal se vio hasta en el 3 campos más de donde estamos marcándolo, entonces no va a haber problema en que nosotros nos acerquemos a un portero y le recordemos esto. ¿Qué sucede cuando es una sanción como la que estábamos platicando en cuanto a procedimientos, donde justo se da en la línea, donde el equipo al que le vamos a sancionar el penal no lo acepta, pero el otro equipo lo está pidiendo y nosotros justo por una milésima de segundo lo damos como penal, pero no hay una buena aceptación en el campo, donde nos vamos a llevar un par de minutos, donde se sacaron ya tarjetas no solamente por la acción del posible penal, sino de disciplina. Entonces, pues si nos acercamos a un portero y le decimos todavía, ¿sabes qué? Quédate donde debes de estar porque te recuerdo que si te adelantas te voy a repetir el penal, no va a haber aceptación. La gestión de un partido es muy importante. Actualmente los árbitros somos gestores de un juego. Tenemos que ir poco a poco ganándonos la confianza y la aceptación de los jugadores, siendo asertivos durante todo el juego. Y por eso es que hace rato mencionaba que tenemos que estar en una línea completamente empatada
con la línea que está llevando el árbitro en cuanto a conducción y control, excepto cuando no esté funcionando, excepto cuando el partido ya se haya salido de control, donde ya esté habiendo patadas y donde el árbitro central, por más que intente, no está pudiendo llevar un control. Ahí nuestra línea de intervención, que generalmente es cercana a la banda, podría volverse una línea de intervención que rebase el medio campo, que rebase y llegar hasta la diagonal del árbitro. Ese tipo de lecturas las tenemos que hacer y tienen que ser de manera pronta, porque no solamente tenemos que analizar y hacer lectura del tipo de conducción del árbitro central, sino también del tipo de juego y de la manera que se están comportando, no solamente futbolísticamente, sino emocionalmente los equipos a los que estamos llevando, a los que estamos conduciendo. Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta siempre, pero además tenemos que desarrollar forzosamente la habilidad para poder no solamente hacer la lectura, sino saber cuál es la solución a todo eso. Entonces ya estamos haciendo una buena charla de esto, me estoy brincando un poco los temas, pero contestando a lo que me decías, pues entonces, si sabemos que es una jugada compleja, una jugada que va a ser difícil de aceptar, pues ni acercarnos a los jugadores. No vamos a recibir una buena palabra ni vamos a encontrar aceptación si hacemos eso. Y Gracias, por profesor. acá, sí, y alguien había escrito, Freddy Campos, ¿eras tú, no, Freddy, el que había escrito lo de la planeación? Sí, buenas noches. Un saludo desde Hola. Guatemala. Ahí, tal? compañero Matula en algún tiempo. Sí, es bien importante. Yo le mencionaba esa parte. Bueno, en mi caso fui 15 años en profesional acá en Guatemala, ¿verdad? Ya me retiré hace 5 años más o menos, ¿verdad? Y lo que yo siempre hacía, por ejemplo, en una planificación, en este caso, de este tipo de jugadas es, o sea, indicarle al asistente, si realmente es una jugada donde ven que yo en un contraataque yo estoy muy lejano, ¿verdad? Entonces, ustedes me ayudan porque ustedes van a estar más cerca siempre en esa jugada, ¿verdad? Entonces, saber en qué momento el asistente pues debe ayudar en este caso al árbitro, ¿verdad? Para ese tipo de situaciones. Porque si yo vengo lejos y el asistente está más cerca, pues obviamente les decía, bueno, usted va a tener la responsabilidad de sancionar el penal, ¿verdad? Ahora, si me ven cerca, pues obviamente yo voy a tomar la decisión, yo voy a ser claro en decir no hubo penal, aunque para ustedes de repente lo vieron que sí, y vamos a tomar la decisión. O sea, básicamente esto entra mucho en el ¿Y asunto de... qué tipo de acciones sencillas serían o sea, cómo, está perfecto todo lo que dices, ¿cómo crees que un árbitro asistente sabe que tú le estás dando la responsabilidad de sancionar un penal? Pues, bueno, en nuestro caso que no había intercomunicadores, pues voltearlo a ver, ¿verdad? O sea, voltearlo a ver y moverle la cabeza tal vez en este caso, ¿qué va? Ayúdame, va para vos, o sea, ayuda, porque yo soy lejos. Entonces, el contacto visual en ese momento pues siempre va a ser importante, ¿verdad? Para que el asistente pues tome la decisión ahí en ayudar. Me sucedió una vez una jugada, una anécdota, ¿verdad? Que en un partido de noche hay una jugada sobre la línea paralela del asistente en este caso, o sea, la que él no ve, ¿verdad? La que está en diagonal con nosotros. ¿Sí? Yo fue un contraataque, la jugada se da, el jugador cae, se ve la jugada, se ve adentro, o sea, de mi perspectiva la jugada fue adentro, o sea, pues falta para penal. Entonces yo sanciono y me voy directamente al penal, el asistente se corre, hacemos todo el procedimiento y todos insistían, la falta es afuera, la falta es afuera. Pero como yo estoy cerca del asistente, digo yo, bueno, el asistente pues acá tiene que ayudarme, le digo, estamos en lo correcto, la falta es adentro, y cuando él está parado en la 16:50 me dice, no, la falta fue afuera. Hijo de su chingada madre, me echó el equipo encima, se da cuenta que afuera. Entonces, obviamente yo tuve que retractarme en la decisión porque el asistente ahí, en lugar de apoyar, decir sí, la falta fue adentro, pues me cargó la responsabilidad a mí de que la falta había sido fuera, ¿verdad? Pero es una anécdota que me sucedió y tuve que regresar a esa jugada, ya no vi el penal, ¿verdad? Okay. ¿Ese asistente, profe, no era Matul? No. Entonces, Pero el asistente ahí, perdón,
debes ser Ajá. muy analítico y realmente decir, bueno, él ya dijo que es penal, pues sí, va. O sea, mi confianza fue que él me iba a decir sí, fue la falta adentro, ¿verdad? Pero acá hay dos cosas que podemos rescatar. Una, yo creo que, no sé quién haya sido el asistente, yo creo que el asistente lo que hizo fue hacer una lectura del entorno y darse cuenta que muchos jugadores, o todos, estaban diciendo que la jugada había sido fuera. Esa es una. Y que Ajá. probablemente él tampoco haya visto, y entonces debido a todos los jugadores, a que todos los jugadores hicieron eso, pues se atrevió a contradecir todo y echar para atrás el penal. Que no me pareció, así como tú lo dices, no me pareció muy sano porque no iba a haber aceptación de nadie. Pero lo rescatable de todo eso es, o quizá el entendido que nos da este tipo de anécdotas, es que no pasa nada que nos aguantemos 3 segundos. Yo siempre he creído que hay un timing, el tiempo es relativo, muy relativo. El tiempo real de algo no es el mismo para el que está, por ejemplo, justo sobre una decisión o está a punto de tomar una decisión de penal o no, y para la percepción de la gente en tribuna. Para la gente en tribuna, 5 segundos son 5 segundos que no están bajo estrés o bajo cierta presión de toma de decisión, o esos 5 segundos en un análisis rápido, ¿no? En analizar nuestra toma fotográfica de la situación, pasan así. Y para la gente no. Entonces, para la gente o para el tiempo televisivo, en este caso, en el tema del profesional. 5 segundos para nosotros parecen eternos y no es cierto. Es mucho mejor a veces tomar esos 5 segundos o esos 2 segundos, esos 3 segundos para analizar esa fotografía que debemos tomar en el momento en que se dan las situaciones del juego, una situación de cancha, y después pasarla rápidamente. Si hay una duda, pasarla rápidamente por un escrutinio mental y después tomar la decisión. No al revés, no decir, bueno, penal, me corro y después analizo la jugada y veo qué pasa, si era o no penal. Si era, me fui creo, ¿no? Espérenme. Ahí estoy. Eh, estar colocados y después hacer un análisis de la jugada y después caer en el entendido de que de lo que sancionamos lo tenemos que echar para atrás. Entonces, siempre tenemos, quizá mentalmente pareciera que no, pero tenemos mucho tiempo, muchísimo tiempo para poder tomar una decisión. A menos que el entorno lo esté pidiendo, a menos que sea algo evidente para todos, a menos que tengamos que responder de manera rápida, como en un confrontamiento entre jugadores, ¿no? Un conato de bronca. Que por ahí más o menos en los temas así me iba a ir, pero ya me di cuenta que en una hora va a ser imposible tocar tema por tema. Ese es otro tema que quería platicar en esta charla con ustedes. En los conatos de bronca tenemos que intervenir inmediatamente. Inmediatamente, y ahí sí olvídense de quién está cerca de qué, si el árbitro tiene que acercarse, si no, si el silbatazo del árbitro puede ayudar en algo. Los conatos de bronca tenemos que intervenir ya, inmediatamente. Y generalmente hay límites para eso también y hay protocolos también. Lo podemos ver de manera muy rápida, ahora se va a volver un poco monólogo, voy a cambiar el tema muy rápido porque si no nos va a dar tiempo, estamos a 5 minutos. En los conatos de bronca tenemos sí que sancionar faltas, generalmente la falta se sanciona o no, y cuando veamos que hay una conducta reactiva de jugadores, tenemos que intervenir inmediatamente hacia el lugar del conflicto, pero cuidándonos a nosotros también. Entonces, también es cierto que en el fútbol amateur tenemos un riesgo mayor porque hay menos garantías. Entonces tenemos que saber qué tipos de jugadores están, qué tipo de liga es, el marcador, la cancha, si conocemos a los equipos, todo el previo de cómo se viene manifestando ese partido en particular, si ya habíamos detectado esos dos jugadores, si es un conato de riña que brincó
¿no? Y que no tiene nada que ver con las situaciones de juego, se está rompiendo completamente con la manera en cómo se venía comportando el juego. Pero en ese tipo de situaciones, no importa quién, no importa cómo, pero tenemos que intervenir. Y si vemos que corremos algún riesgo o hay factores de riesgo, lo mejor es comportarnos como observadores. Si no podemos intervenir de manera física, separar o ayudarnos con la bandera o hacer presión para que no se dé algo mayor que lo que seguiría a un conato de riña, que son golpes o conductas violentas o este tipo de situaciones, pues entonces solamente nos volvemos observadores. Pero esa es otra de las situaciones que tenemos que planear, que son muy importantes para la planeación y donde tenemos que ser sumamente reactivos. Este tema también era como para poder alargarnos un poco más, pero el tiempo nos está comiendo. Y si hay algún comentario de los conatos de riña, podemos hacer algún comentario secundario a esto. Y si no, para que no me quede a medias, podemos tocar los tiros libres, que también lo preparé para hablar con ustedes. ¿Nadie en conatos de riña? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Listo, vale pues. Entonces, a varios que no tienen imágenes. Pero hay, Pablito, hay un profe Carlos Cos quiere comentar algo. A ver, Carlos, ya te veo. Dime. Hola, nuevamente, no sé si tú nos puedes comentar específicamente en el sector profesional, independientemente de que haya diferencia en cuanto al llano, cuáles son específicamente las indicaciones que hay cuando hay un conato de bronca. O sea, que tú específicamente nos digas, el árbitro central nos pide que hagamos esto en concreto. Ok, podemos... Y a lo mejor nosotros en el llano lo adaptamos porque finalmente podemos tomar algunas cuestiones que a lo mejor no hayamos podido tener en cuenta y que si tú nos comentas específicamente o generalmente, digo, sales con diferentes árbitros a los encuentros y siempre cada quien tiene su propia personalidad, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que se da o qué te parece a ti bueno que es como en general para todos nosotros? Que pudiéramos adaptar al llano, porque pues de repente no, sí hay sus diferencias. Gracias. Sí podemos hablar de generalidades para poder planear un conato de bronca, porque incluso en el profesional, o sea, no dista mucho la forma en que se puede abordar este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Incluso en ligas del profesional, las diferentes divisiones del profesional son diferentes para poder planear un conato de bronca. No es lo mismo ahora la liga de expansión o en aquel entonces la liga de ascenso, y si no, mi amigo Baruch me podrá dar la razón. No es lo mismo en absoluto una liga de ascenso que primera división, pero sí hay generalidades. ¿Cómo se podría planear o cómo podríamos adaptar entre el árbitro central y nosotros un conato de bronca? Bueno, obviamente primero es en dónde se da, ¿no? La situación, dónde se da la situación del conato de bronca, en qué parte del terreno de juego. Eso es importante porque no, primero, donde se dé, el árbitro que esté más cerca es el que tiene que intervenir. No importa, hablando de tripletas o hablando de, no sé si en algún momento hay torneos donde hay cuartetas, entonces, bueno, cuarto árbitro, asistentes o central tienen que intervenir directamente en el punto donde se origina el conato de bronca. Y probablemente debemos de ser auxiliados o ese elemento que intervino de primera causa debe ser auxiliado inmediatamente por un segundo. Pero si todos los árbitros o la tripleta presta atención al conato de bronca, probablemente estamos descuidando otros focos, que son los jugadores que se quedaron lejanos al conato de bronca o las bancas. Entonces, lo que se podría planear es el primer árbitro donde se dé el conato de bronca, el más cercano interviene.
si hay una oportunidad para que un segundo árbitro colabore en esa intervención y que no sea algo más grande, adelante. Y el otro árbitro, el que queda lejano, lo que debe hacer es procurar evitar la cercanía del resto de los jugadores hacia el conato de bronca. O sea, ese tercer árbitro lo que debe hacer de preferencia es ser observador o prevenir que se sigan acumulando jugadores ahí y entonces atacar otro tipo de puntos. Lo recomendable es que no todos los árbitros veamos lo mismo. Si el primero ya atacó a los dos que empezaron el conato de bronca, es muy probable que venga un tercero o un cuarto a complicar toda la zona de conflicto. Entonces, el segundo árbitro que interviene, pues de preferencia ataque a esos dos jugadores. O si la primera intervención quedó rebasada, no ya sea el central o uno de los asistentes intervino y no fue suficiente, pues bueno, entonces hay que apuntalar ahí para que esos dos jugadores que iniciaron queden completamente tranquilos o separados. O ya depende también del manejo que cada uno tengamos, tenemos también que echar mano o podríamos echar mano de los mismos jugadores que están ayudando a separar, que también hay. Un conato de bronca no siempre está lleno de jugadores que quieren empeorar el conflicto. Entonces, si hay un jugador que ya nos está ayudando con otro tipo de jugadores, pues bueno, entonces tratar de ayudar con eso para que entre los dos, jugador y árbitro o árbitro asistente, pues podamos sofocar eso. ¿Qué sucede? Eso sería como en general lo que se podría planear. Ahora, hay estrategias. Generalmente nosotros hablamos de un triángulo. Siempre se tiene que hacer un triángulo en un conato de bronca. La persona que intervino y después, si el conato de bronca continúa o es imposible poder controlarlo o está creciendo y ya físicamente no podemos intervenir, lo que se hace es un triángulo para observar todo lo que está sucediendo. Y entonces tomar nota mental de todo eso. Pero la estrategia del triángulo es para que no todos veamos lo mismo. Y bueno, y una vez terminado el conato de bronca, el control, bueno, no el control, la gestión de todo el conato de bronca es importante, porque ambos equipos deben de quedar deportivamente satisfechos de las decisiones disciplinarias que tomemos. Y para eso, lo ideal siempre es hacer una pequeña reunión, hacer un pequeño meeting y comunicarnos qué vimos cada quien y qué sanción disciplinaria y para quién y por qué. Entonces, esa sería como la estrategia en general. Pero si nos vamos a particularidades, pues bueno, ya podríamos echar mano. Seguramente todos tenemos más ascendencia sobre ciertos jugadores. Entonces, si sabemos que tenemos ascendencia sobre ciertos jugadores, tenemos que echarnos a la bolsa durante el conato de bronca y decirle, voy, ayúdame, necesitamos que tú intervengas en esto, contrólalo, o si son los directamente involucrados y tenemos ascendencia sobre ellos, no hay ningún problema en que intervengamos físicamente, ¿no? Si sabemos que vamos a tener el control, la ascendencia y el resultado positivo para sofocar esos conatos de bronca, para que no se vuelvan golpes o conductas violentas o algo, o no sé, una campal, entonces, bueno, hagámoslo. Si saben que los involucrados los vamos a poder controlar, no tiene nada de malo llevártelo, tomarlo, hablo de ya una intervención física y separarlo del lugar donde está todo el conflicto, ¿no? Podemos tener muchos recursos. La verdad es que, pues, en los partidos que en este momento me toca estar, pues yo podría hablar de sanciones en la liga a las que podrían estar ellos expuestos, pero en el profesional, pero en el amateur, por ejemplo, alguna vez eché mano de situaciones donde les puedes decir, tu familia está observándote, tus hijos te están viendo allá afuera, no quieres ser el ejemplo de tus hijos así, este es un partido familiar, tu familia vino a convivir deportivamente, ¿me entienden? O sea, los jugadores cuando
no solamente podemos intervenir de manera física y llevárnoslo. Si escogemos las palabras adecuadas, la frase adecuada, esa frase adecuada, esas 2 o 3 palabras que podamos decir, si permean en el jugador, son como un golpe en su conciencia, y de esa manera podemos controlar todo también. Pero por eso debemos primero conocernos a nosotros y saber de qué somos capaces, y después el entorno, los jugadores, la cancha, la liga, ¿no? O sea, tenemos que saber exactamente en dónde estamos actuando para saber qué decir y qué hacer. No sé si esto te haya servido, Carlos, más o menos. No, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que lo dices bien. Esto último que acabas de comentar es algo que sí tenemos que tener en cuenta, qué es lo que tenemos y cómo tenemos que decirle al jugador. De verdad, muchísimas gracias. Sí, por supuesto que queda totalmente contestada, y ya cada uno de nosotros tendremos que adaptar de acuerdo a las situaciones en el juego. Gracias. Claro. ¿Alguien más que algún otro comentario o algo? ¿No? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, Adelante, adelante. Miriam. hace creo, ¿no? unos días tuvimos sí, le decía, hace unos días estuvimos en una charla con el profe Armando Archundia, y nos comentaba que hay una prueba en Japón donde se pretende que sean unos robots quienes como que marquen el fuera de juego. Entonces, ¿usted qué probabilidad le ve a este proyecto? Y bueno, al fin de cuentas, pues yo creo que es bueno, pero pues ahora sí que nos va supliendo, ¿no? Entonces, ¿cómo usted? Mira, hablando de eso en cuestiones ya de FIFA y así, tengo entendido que de cualquier manera la posición del árbitro asistente no puede ser sustituida, o sea, no va a ser relegada por la tecnología. La posición va a existir siempre como tal. Por eso es que a veces debemos de ponderar otras situaciones y no solamente las situaciones en las que en este momento por reglamento estamos obligados a sancionar, o es nuestra responsabilidad mayor. Por eso hoy, durante toda la charla, he sido muy enfático en el tema de la lectura del juego, en el control, en la gestión, porque eso no te lo va a dar ninguna máquina. Si tú ves que el partido no está siendo controlado y no está siendo dirigido de una manera en donde esté dando resultados para llevarlo a buen término, entonces esas son áreas de oportunidad de los árbitros asistentes. Apuntalar en pequeñas cosas, si hay chance de tener comunicación con radio, y si no, también de palabras se pueden hacer. Justo seguramente lo voy a tocar rapidísimo, el protocolo de los tiros libres. Esa es una herramienta, por ejemplo, muy importante, donde podemos tener cercanía con el árbitro, que se puede planear en el arbitraje amateur, y donde podemos hacer una breve, un breve resumen de lo que estamos viendo en el juego sin necesidad de gritar. Podemos planear que una falta que esté sancionada cerca de nosotros, pues nosotros podemos intervenir, entrar al terreno de juego y colocar la distancia de la barrera, pero podemos durante la planeación decirle al central, ¿sabes qué? Si yo te tengo que decir algo, o si necesitamos unos 5 o 10 segundos para decirnos algo, en una falta que suceda así, tú te acercas, los dos nos acercamos a la posición donde sucedió la falta, arreglamos algo, ajustamos algo, no sé, solamente como para citar algún ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Estás cortando demasiado el juego y los jugadores no están pidiendo tantas faltas, y eso los está exasperando, y eso está provocando protestas. Si queremos disminuir eso, déjalos jugar un poco. O al revés, estás dejándolos correr demasiado, y entonces no solamente hay faltas, sino de manera secundaria se están dando golpes, ¿no? Se están dando fricciones que no son de roce de fútbol. Ese tipo de situaciones
podemos hacer un encuentro rápido durante el partido. En ese momento ya dijimos lo que tenemos que decir, el árbitro se coloca a controlar el área penal y nosotros nos vamos a poner la distancia en un tiro libre. Entonces, si bien decías, Miriam, y lo hemos estado comentando, muchos de nosotros lo hemos dicho, el tema de planeación es muy importante, pero no solamente para protocolos, sino también para encontrar recursos de comunicación, para encontrar maneras de hacernos saber qué es lo que tenemos que corregir, porque no basta a veces con simplemente levantar un pulgar y decir si vas bien de lejos, sino podemos ir bien, pero podríamos ir muy bien si corregimos algo en específico. Y aterrizándolo a lo que tú decías, eso ninguna máquina te lo va a dar. Probablemente el fuera de juego sea después llevado a la tecnología, así como ahora hay videoarbitraje, pero hay muchas otras áreas de oportunidad y es muy difícil que permee a todo el mundo de manera tan rápida. La tecnología es muy cara y para que sea exacta es sumamente cara. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse. Ese tipo de tecnologías generalmente afectan a las altas, al fútbol de altos recursos, nada más. No al amateur, no a las ligas de segunda, tercera división, o ni siquiera a veces, en este caso, a la liga de expansión, ¿no? Que es la segunda liga en México. Ok, profe, muchas gracias. Sí, y creo que ya nos pasamos un rato, entonces no sé, Baruch, si tenemos tiempo o nos vamos a preguntas. Sí, tenemos ahí un tiempecito. ¿Todavía alguien que quiera preguntar algo, compañeros? Perdón. José, Gaspar, adelante, por favor. Sí, tenía una duda, pero la quise dejar hasta el final. Bueno, respecto al video 1, en donde podemos ver que hay un posible penal, ahí nosotros como asistentes, donde tenemos que colaborar con el árbitro, ¿debemos de darle preferencia a esa posible falta o debemos darle preferencia a un posible fuera de juego? Porque el penúltimo defensor, pues, digamos, no estaba situado en la zona de conflicto y se pudo haber dado la jugada y terminado en gol. Entonces, ¿a qué le debemos dar preferencias en esa situación? Y bueno, la otra pregunta es, tú como árbitro asistente, ¿qué le pides a los centrales? Pues para que tengas un mejor desempeño durante el juego. Es decir, hay quienes dicen, a mí grítame, defensor, defensor. No sé, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, ¿qué le pides a los árbitros? Ok, entonces son dos situaciones. La primera, el procedimiento para sancionar un penal, si viene de un posible fuera de juego, depende del timing de la jugada. Lo ideal es, hablo de situaciones de un partido normal de fútbol porque el protocolo con el VAR es muy diferente y aburrido incluso. pero en una situación normal, lo ideal es que cortes la jugada, no la dejes seguir. O sea, si tienes timing en la banda para poder cortar esa jugada, si es un fuera de juego para ti, claro, no la dejes seguir, haz inmediatamente el levantamiento de la bandera, canta el fuera de juego y hazlo evidente, para que el árbitro no tenga que entrar en conflicto de si fue falta o no, si fue dentro o no, si, ¿sabes? O sea, si es un fuera de juego claro y evidente, normal. Ahora, ¿qué pasa si la jugada no te dio para hacer un señal, para poder levantar la bandera de manera rápida y el silbatazo del árbitro central te ganó? El árbitro central marca penal y de manera inmediata tú estás levantando la bandera, pero pues el silbatazo es lo primero que la gente va a notar. Hazlo de voz. O sea, no solamente la bandera, sino canta el fuera de juego. Y puedes incluso
ahí llamar la atención del árbitro hasta por su nombre y decirle de voz, es fuera de juego. Haz que todo mundo te voltee a ver, aunque haya sido después del silbatazo. Porque cuando tú tengas la bandera arriba, si logras que ya todo el mundo te esté volteando a ver, toda la gente que tiene entendimiento de fútbol va a decir, no, antes ahí fuera de juego. Y listo. La segunda pregunta fue, ¿qué le pido a los árbitros? ¿Sabes qué? Justo diste en el clavo, porque una de las cosas más complicadas para los asistentes, es los cabezazos estos donde dos jugadores se encuentran y tú tienes que estar con el penúltimo defensor y es una posición muy cerrada. Entonces, lo que yo pido en realidad más bien es solo que me digan cuando el cabezazo viene del defensa. Porque hay muchas maneras de planearlo, hay árbitros que te dicen, bueno, te voy a decir el color del equipo, te voy a decir si es del delantero, si es del defensa, si es... Pero en esencia lo que impera es que si a mí me dices defensa, quiere decir que no hay fuera de juego. Sea como fuere, si estaba o no en posición, si pensaba o no levantar la bandera, si el árbitro me dice defensa, entonces quiere decir que la jugada va a continuar. Ya no necesito un dato más. Otra vez, esta cosa está acá y acá. No necesito otro dato más, sino ese. Ahora, es muy fácil teniendo la comunicación de la diadema, ¿no? Porque en ese momento es casi al mismo tiempo, pero ¿qué sucede en el arbitraje amateur, donde no tenemos la posibilidad de la diadema? Pues tenemos que dejar la jugada, pero de voz el árbitro tendría que o decirnos, o nosotros tendríamos que tener una consulta. Es muy probable que el árbitro no nos lo diga de forma abierta y gritada. Entonces, nosotros seguramente vamos a tener duda de dónde vino ese balón, pero tenemos que continuar la jugada. Y entonces esa jugada termina o en penal, o en gol, o en tiro de esquina. Tenemos que voltear a verlo, tenemos que planear eso además, voltear a verlo y preguntarle de quién venía, ¿no? O sea, podemos hacer señas también, se pueden planear. ¿De quién vino? Tú puedes llevar la mano a la cabeza, preguntarle de quién era el cabezazo. Todos podemos encontrar recursos, tampoco es que yo tenga el hilo negro para recomendarles algo en específico, porque a veces podemos encontrar una situación, alguna manera más práctica de hacerlo ya en el terreno de juego o durante un partido, pero es cuestión de principalmente el timing de la jugada. Muy bien, gracias, José. Juvenal, adelante, por favor. Sí, buenas noches ahí al profe y darle las gracias. Ya hablo aquí de Tonalá, Chiapas. Yo nada más quiero preguntarle al profe. Por ejemplo, como asistente, ahorita con el VAR, por ejemplo, cuando tú marcas un fuera de lugar, que tú consideras que es fuera de lugar, ¿cómo queda tu autoestima cuando dice el VAR no era fuera de lugar? Es un gol bien hecho, por ejemplo, en el profesional. Tú vas a un partido, como decía por ahí, tú vas con toda la emoción de sacar un buen partido. Eso se hace en el profesional. Si lo hacemos en el amateur, imagínate las broncas en que nos metemos. Y ahí, por ejemplo, yo nomás quiero ver cómo queda la autoestima, mi profe, del árbitro asistente cuando te dice, por ejemplo, el VAR, gol, y marcas un fuera de lugar. Quiero que cómo queda uno ahora sí mentalmente, emocionalmente, si te baja tu autoestima, o qué pasa, profe. Sí. Oye, primero me gustaría verte, a ver si puedes poner tu video, porque estaba buscando y no tienes tu video, pero en lo que lo prendes te voy a contestar. Es que mi autoestima no depende de una decisión, de una toma de decisión arbitral. Mi autoestima no depende de si en algún momento no me equivoco. Mira, el acierto y el error es inherente a nosotros. O sea,
estamos en una profesión donde acertamos, ahí sí es o acertamos o nos equivocamos. Creo que es como de las premisas más drásticas del arbitraje. O sea, sí estamos en todo sometidos a una toma de decisión constante y es o lo hiciste bien o lo hiciste mal, o fue acertada o no. Y hay por ahí jugadas grises, que sí existen, donde podamos estar incluso entre árbitros en conflicto porque para alguien sí es y para alguien no, ¿no? En el caso del asistente, y en específico a lo que tú platicabas, no hay forma. El fuera de juego es fáctico. O estaba en fuera de juego o no. Y entonces, pues bueno, la verdad es que mi autoestima no depende de eso porque nuestra profesión es así. O sea, estamos constantemente expuestos al error. Y si tú mentalmente no estás preparado para eso, eso no quiere decir que te prepares para equivocarte, sino estés preparado por si te equivocas, para lo que sigue después del error. Entonces, regresando al tema del VAR, cuando yo he sancionado algún fuera de juego y el VAR dice que no es o que sí es y yo me equivoqué, pues lo único que hago es estar consciente de cuántos minutos restan y listo. Ahora, otra de las cosas que mencionaste que me parece como importante es que yo o sea, no debemos de estar volcados en emociones. También nuestra profesión es un poco fría, o debería serlo, porque si tú estás volcado en emociones para hacerlo bien, o completamente concentrado y dispuesto a salir con ese optimismo desbordado, decir, yo lo voy a hacer bien, yo lo voy a hacer bien, yo lo voy a hacer bien, y de repente te equivocas, lo que construiste con eso fue un castillo de arena. Y entonces ahí sí va a haber problema porque probablemente sufras un poco el tema donde digas, pues yo estuve trabajando para hacerlo bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me equivoqué o no? Y debemos de ser completamente, ¿cómo decirlo? Decirlo de manera más coloquial. Debemos de aceptar que nos equivocamos. O sea, debemos de estar conscientes que alguna vez nos vamos a equivocar, pero que en esta profesión la idea es buscar ser constantes, no infalibles. No somos infalibles, no lo somos, nadie, nunca. Todos nos equivocamos, todos. Entonces, no debemos de buscar, ya te vi, Juvenal, no debemos de buscar ser infalibles, no lo somos. Somos humanos. Y entonces, entre más rápido le demos la vuelta a ese error que cometimos, listo, se acabó. No, o sea, así pasa. Siempre va a pasar algo, pero bueno, después de que pase el error, toda esa vorágine de cosas que pasan después de que nos equivocamos, ya sea de una trascendencia así de chiquita o del tamaño de una portada de periódico, va a pasar. Gracias, profe Juvenal. Profe Carlos, adelante, por favor. Nuevamente, gracias. Pablo, preguntarte ahorita que tocabas el punto de la autoestima y que dices que no debe depender, bueno, más bien no debería de depender del error como árbitro. ¿Cómo trabaja el arbitraje o cómo lo trabajas tú? No sé si a nivel la federación lo trabajen, ¿qué áreas trabajan para superar eso o para estar preparados en ese sentido? En la cuestión mental, en que el error no te debe de dejar caer, en que debes de seguir adelante, porque finalmente, pues, como bien lo dices, es parte del juego, ¿no? Es parte de la dirección del partido el que pudiera caer uno en el error, ¿no? A través de la psicología, de la autoestima, ¿hay algún área que la federación trabaje con ustedes, aparte del reglamento en el aula, de la preparación física? ¿En qué se apoyan? Sí la hay. A través de diferente, o sea, a través de los años, diferentes comisiones se han procurado como
atacar un poco esto, que se está volviendo cada vez más de moda hablar de resiliencia, ser resiliente a las cosas, que significa que, bueno, te pueden pasar cosas, pero debes de ser más fuerte y superarlas. La comisión ha tenido psicólogos en su equipo de trabajo, ha tenido herramientas como el coaching, que probablemente no sea una de las herramientas para mí adecuadas. No es mi favorito el coaching. Yo soy... El coaching, sí, me parece también a mí que, digo, sin No. haber estado ahí, que el coaching... No, pero sí, bueno, pero olvidemos solamente que el coaching para nosotros como árbitros, el coaching, voy a salir un poco del tema, pero a nivel social, ya cualquier persona que no ha tenido más que experiencias de vida, cree que se puede parar enfrente de un auditorio completo y hablar de situaciones de superación personal, Claro. utilizando frases bastante trilladas o bastante sobreexplotadas en estos tiempos. Por eso a mí el coaching en esencia no me gusta. La psicología deportiva es otra cosa donde probablemente te pueden dar conceptos, pero esos conceptos y esa fortaleza mental la tienes que encontrar tú. O sea, no hay forma de que te enseñen en totalidad a ser fuerte mentalmente. O sea, te pueden dar las herramientas. Pero finalmente te ponen en el camino de cómo pudieras resolver esa situación. O sea, digo... Por supuesto, eso sí. Eso desde luego. O sea, te pueden decir, te pueden dar técnicas para control de carácter, para subir o bajar tu carácter, ¿no? Claro. Dependiendo qué necesites, perdón. Para poder encontrar un poco de fortaleza mental, para no ser reactivo al error, pero vuelvo a lo mismo, Carlos, todas son herramientas que si bien te ponen en el camino, no vas a saber cómo utilizarlas si no te conoces tú. O sea, una de las cosas principales en este tipo de cosas es conocerte tú, y además creo que al que menos engañamos siempre es a nosotros mismos. O sea, podemos salir y engañar a quien sea. Podemos decir, sí, yo soy bien chingón y todo el mundo aquí, yo voy a mandar y a gobernar hoy en este partido y ta. Pero, pero, pero al que no engañamos es a nosotros. O sea, cuando tú te enfrentas a un error y sabes que lo tienes que digerir de alguna forma, el que se tiene que conocer eres tú. Y entonces la principal herramienta es conocerte en cuanto a fortalezas, virtudes, defectos, todas estas situaciones que hacen la complejidad o que te hacen ser una persona compleja dentro del terreno de juego. Y además experiencias. Las experiencias también son importantes. Entonces, cuando ya tienes todo esto, más las herramientas que te da la psicología deportiva, más las herramientas del coaching, es probable que a muchas personas les pueda servir también el tema de conceptos de superación personal y este tipo de cosas, tipo Pablo Coelho, o sea, todas esas herramientas sirven si te conoces. Por eso es que creo que eso es lo principal, conocerte. Ahora, no quiere decir tampoco que seas un roble ante el error o ante situaciones que en algún momento se te salieron de las manos, ¿no? O sea, todo mundo sentimos en algún momento con alguna circunstancia o con alguna acción que nos ha pasado, llámese error arbitral o situación arbitral, sentimos incertidumbre de cómo poder resolverlo y darle la vuelta, ¿no? De manera personal, te puedo decir que mi lesión fue una de las cosas que me hicieron ser paciente, trabajar, tener que establecer metas prontas de pronto, mediano y largo plazo. O sea, sí son cosas que en las que tú tiene que haber una introspección
real para saber de qué herramientas gozas tú para poder después tomar las herramientas que te dan de manera extrínseca. Pero la confesión intrínseca, las herramientas intrínsecas, la motivación incluso intrínseca es de las principales con las que yo estoy comulgado. O sea, no puede haber motivación alguna que no venga de ti primero, porque si no te vas a derrumbar. O sea, si tú no crees en ti, si tú no tienes una motivación propia, y si tu motivación crees que es por alguien más, para alguien más, y viene de manera externa, cuando suceda algo, pues tú no vas a gozar con esa motivación porque no es tuya, no está dentro de ti, ¿no? La estás adoptando, te la estás poniendo de piel nada más, pero no es tu piel. Perdón, Pablo, tengo otra preguntita aquí. Adelante. ¿Tú como asistente tienes alguna aportación que te gustaría que se modificara, que se cambiara, o como proponer a la cuestión del arbitraje en la cuestión de la línea? O sea, ¿te ha surgido en algún momento alguna cuestión que digas tú, esto podría cambiarse y podría modificarse aunque no esté hecho? No sé si se acuerdan el gol de España, donde se dice que fue España-Portugal, ¿no? Fue apenas una jugada de fuera de juego. Alguien rescáteme de esa jugada. Fue un gol que se da donde se dice que el delantero no interfiere al defensa, porque está a 2 metros de él, atrás de él. Me parece que es en la final, ¿no? España contra Italia. Sí, esa, ahí está, es Italia. No sé por qué es de Portugal. Exacto, en esa. Hubiera estado buenísimo tener ese video a la mano para presentarlo, pero de manera personal, o sea, de opinión personal, sí, a mí me parece que no importa que un jugador esté detrás de ti cuando hablamos de interferir a un adversario. Un jugador profesional de fútbol tiene referencia de marca incluso en su espalda, aunque no tenga ojos en la espalda. Entonces, si hay algo que de manera personal yo podría opinar en referencia a la regla, es a esa interpretación. No necesariamente tienes que, como defensa, tener frente a ti o en tu ángulo de visión al delantero para que puedas pensar que te está interfiriendo. Actualmente ese tipo de jugadas nosotros las dejamos seguir porque tenemos que interpretar la interpretación de la regla es que no interfiere, ¿no? Porque no lo ve, porque no está en su campo visual. Pero eso no, para mí no quiere decir que no sea una referencia de marca para el defensa, que es en las situaciones donde después el defensa se barre o ataja el balón y lo termina cediendo al delantero, y entonces ahí se rompe el fuera de juego. De manera personal es eso. Todo lo demás es una adaptación que nosotros tenemos que tener como profesionales. O sea, podrías preguntarme mi opinión personal acerca del VAR, pero o sea, la tengo, pero de cualquier manera como profesional me adapto a lo que viene y a las instrucciones que pasan, ¿no? Y así con todas las reglas y todo el reglamento. Somos parte de algo y ese algo se rige por letra e interpretación, y entonces, pues listo, lo hacemos. Ya está. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, profe Carlos, y pues ya es hora de despedir. De verdad, como dice el ponente Pablo Israel, en una hora y media es imposible hablar de todos estos temas tan interesantes y polémicos. Sin embargo, el objetivo era poder intercambiar experiencias con personas que están en un nivel muy elevado en cuanto al arbitraje. Y pues, Pablo, te queremos agradecer de manera muy puntual el hecho de que puedas darte un tiempo de estar compartiendo estas experiencias con todos nosotros. Nos tomamos la libertad de poder hacerte un reconocimiento que te vamos a hacer llegar. Ya Baruch nos dirá la forma de hacértelo llegar. La Federación Mexicana de Cultura Física y el Centro de Formación para Árbitros de Fútbol del Estado de Puebla otorgan el presente agradecimiento
a Pablo Israel Hernández Luna, árbitro asistente internacional, por su destacada participación al impartir la ponencia, intervenciones del árbitro asistente en el desarrollo del juego, en el marco del ciclo de conferencias sobre arbitraje celebrado el 15 de diciembre del 2021, porque el movimiento también es cultura, pueblo a pueblo, a diciembre de 2021, firma tu servidor y firma Baruch. Te lo hacemos llegar, Pablo, y muy agradecidos por tu valiosa participación y por compartirnos un poco de todo tu conocimiento. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por la participación de todo mundo. Este tipo de charlas se enriquecen más cuando todos participamos y no se vuelve un monólogo. Los monólogos generalmente tienden a ser aburridos si los llevamos así todo el tiempo. Entonces, si bien el tiempo es corto y creo que ya nos pasamos un rato, fue muy enriquecedor y nos alimentamos más todos con este tipo de charlas así. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a ti, Pablo. Te deseamos éxito en todos tus futuros proyectos y te estaremos siguiendo ahí muy de cerca en tus actuaciones en el Muchas arbitraje. gracias. Y compañeros, mañana la charla es a las 5 de la tarde con Luis Enrique Santander, a las 5 de la tarde, no se les olvide, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, amigo. Gracias, Baruch. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias, buenas noches. Gracias mucho. Profe Pablo. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Tengan muy buena noche. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, Baruch. Gracias, buenas Gracias a noches. ustedes. Gracias. Gracias, gracias.